Ciudadanos indignados se movilizan por el microcentro de Asunción en repudio a los gastos que causan verdaderamente mucha confusión, porque en algunos casos son absolutamente injustificados. Hablamos de las asignaciones salariales en el sector público. Nuestra compañera Elia Ramírez se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Elia, buenas noches. Buenas noches, compañeros, aquí frente a la Plaza del Congreso Nacional, en donde en este preciso momento está llegando el grupo de manifestantes, un grupo importante, alrededor de 2000 personas que se congregaron primeramente en la Plaza Uruguaya y ahora están llegando, como le decía, aquí frente al Congreso Nacional. Estas manifestaciones en repudio de los altos salarios que últimamente se estuvieron dando a conocer y hoy, con lo que precisamente se da a conocer de las binacionales. Recientemente estábamos hablando con los que ya estaban esperando aquí al otro grupo y estaban manifestando precisamente su indignación. Omar, estamos acá con el colega Omar Apuril, que también se unió a esta manifestación y me estaba dando datos realmente llamativos, datos que indignan a la ciudadanía. Me hablaba de un montón millonario que ingresaba a nuestro país. La deuda externa de Paraguay, que asciende aproximadamente a 3.500 millones de dólares del año 1950 al 2000, se ejecutó solamente un tercio. Esa plata vino para caminos, vino para escuelas, para educación, vino para salud y realmente ha sido un despilfarro total. Creo que gracias a la ciudadanía se está logrando acceder a la información pública, a la transparencia, y creo que esto tiene que realmente ser motivo de apoyo de toda la ciudadanía, porque es la plata del pueblo la que se está despilfarrando. Gracias, don Omar. Acá tenemos a un joven también, te estamos viendo. ¿Te sumaste a esta gran convocatoria? Sí, me sumé a la gran convocatoria. Este cartel va para todas aquellas personas que hablan muchísimo, pero no saben hacer nada por Paraguay. Quieren demostrar lo que sienten por Paraguay, pero no saben hacerlo. Vengan a la plaza, no hay ninguna violencia, no hay nada malo que les pueda pasar. Si es tu derecho y vos crees, vos personas que están en tu casa ahora, si vos crees que esto es para vos, que esto es tu derecho, que vos tenés mucho que reclamar, puedes venir a sumarte acá, vení a reclamar tu derecho, vení vos, a vos te digo, está tu quo, ¿querés quedarte así todavía? ¿Querés esto todavía por más? Vení acá, vení, fumate a nosotros y vení. Ahora estamos hablando, me estaba llamando la atención, ¿qué me querés leer? Quiero que enfoque la cámara Decime. Juan Carlos Aveiro, transportista, sí, dueño de la empresa 23 y 24. ¿Quién es su abogado? Encina Pérez. ¿Quién es ese señor? Es abogado del mismo. Este es el tipo que no nos representa. Es un inútil, que sabe que renuncia ahora mismo. Acá está, que no sé si quiero que muestre las cámaras. Bueno, entonces de esta manera están mostrando también otras de las irregularidades. Señor, ¿usted quiere comentar algo? Claro, resulta que yo quiero decir una cuestión, me parece fundamental. Acá nuestras autoridades pertinentes que dirigen nuestro Estado dejan mucho que desear, ¿verdad? Pisotean los valores fundamentales de la política real y auténtica. Va en la política real y auténtica trabajar en beneficio de la sociedad, en beneficio del ciudadano, en beneficio del bien común. Eso no está pasando ahora. Pero ¿cómo? ¿Y no te das cuenta? ¿Cómo vos sos periodista no te vas a dar cuenta, verdad? Yo te pregunto efectivamente a vos. Desde luego que soy un tipo analítico. Me sentí indignado, obviamente. Pero claro, hastiado por esta clase de gente que tengo como autoridad. Pero no son autoridad. ¿Por qué no son autoridad para mí? Porque no tienen autoridad moral ni ética. ¿Qué dijo Epícteto, el filósofo griego? Respecto a la moral y a la ética. Fortifícate en la moral y serás inexpugnable, dice. ¿Y qué es la moral o la ética? Pregunta Epícteto. Es la norma a la que se somete la conducta del hombre, guiada de la conciencia. Esto tienen que aprender estos politiqueros que tenemos aquí, de mierda que tenemos, delincuentes. Bueno, y de esta manera entonces la ciudadanía aquí frente a las plazas del Congreso Nacional están manifestando su repudio precisamente. Y más todavía después de darse a conocer, la mayoría se está quejando precisamente de los altos salarios en las binacionales que ustedes, compañeros, ya estuvieron dando a conocer. Desde aquí estamos informando por el momento seguramente estaremos acercando más información también para lo que va a ser el noticiero 30 minutos con Ernesto Almada. Regresamos con ustedes, compañeros.